Buenos días a todos. Bienvenido a nuestro congreso. Quiero agradecer especialmente al comité organizador, a Juan Gabriel Piñeros, a la doctora Claudia Reynoso y a María Elena Giraldo, siempre ha sido nuestra alma de este congreso, y a todos ustedes que son el principal motivo de hacerlo. Gracias por esta invitación. El tema es un tema bien difícil. ¿En qué sentido? Que es todo un libro en neuropediatría. Así que hablar de alteración súbita de la conciencia es un tomo, pero vamos a tratar de hacerlo práctico. Primero, definir qué es conciencia, y es el conocimiento inmediato que se tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Y el segundo tema, definición, que es lo que más vamos a utilizar, es la pérdida súbita. El síncope es la pérdida súbita de conciencia y del tono postural con una recuperación espontánea. Fíjese que aquí no estamos hablando de etiología, simplemente que cuando hablamos de síncope es una pérdida del tono. Y el grado de alteración de la conciencia es muy importante tratar de definirlo. Algunos lo definen en 4 grupos, otros ponen 5, como el que yo estoy utilizando, porque siempre que hablamos de alteración de la conciencia, tenemos que decir en qué estado está. ¿Es una simple confusión, una imposibilidad de mantener un pensamiento y acciones coherentes? ¿O el paciente está letárgico, no se puede mantener en vigilia, se duerme en sitios que no debería y a las horas que no debería? ¿O está obnubilado, en el cual para que lograr una vigilia se requieren estímulos exógenos no dolorosos? El estupor es un grado superior en el cual solo responde ante estímulos dolorosos intensos y repetitivos, y el coma todo lo conocemos, que es una ausencia de respuestas a estímulos externos, no hay movimientos. Cuando nosotros hablamos de alteración súbita de la conciencia, lo he dividido en 2 formas, la transitoria y la prolongada. La más frecuente es la transitoria. Y cuando hablamos de transitorio no hay una definición clara de cuánto tiempo se necesita para hablar de transitoria, pero son unos pocos minutos, menos de 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos, y prolongada cuando se demora 30 minutos, 1 hora, pero como le digo, no es una definición exacta. Puede ser varias horas o varios días. Para mantener un nivel de conciencia normal, se necesita la integridad de 2 estructuras, especialmente porque hay otras estructuras que entran: la corteza cerebral y el sistema reticular activador. Para que las células cerebrales se mantengan en un estado de excitación, es necesario que el sistema reticular las active, pero que además está influenciada por factores de orden endocrinos, vasculares, sensoriales, vegetativos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier alteración de la conciencia tenemos que ir mirando estos factores. ¿Cuáles los más frecuentes alteraciones transitorias de la consulta? Que no solo las vamos a ver en urgencia, las vamos a ver en el consultorio, porque muchas veces nos llegan no como una urgencia, pero también como una consulta muy frecuente. Estos son las transitorias. Los 3 primeros, los síncopes, las crisis epilépticas y las crisis psicógenas, ocupan el 90% de los episodios de pérdida transitoria de la conciencia que llegan a urgencia. Pero también hay algunos otros episodios pocos conocidos, y como es la migraña, el síncope o la pérdida o la alteración de la conciencia por la migraña, los síncopes febriles, el espasmo del sollozo, y los más conocidos que son el trauma, los accidentes cerebrovasculares, las metabólicas, que esas ustedes la manejan muy bien. Si vamos a hablar de prolongados, es la misma diapositiva de la anterior, agregando un poco la hidrocefalia, las tóxicas,
pero como invirtiendo el orden. La más frecuente de todas de las alteraciones transitorias de la conciencia es el síncope, con una prevalencia en la población general hasta un 50%. Y en los niños y adolescentes los estudios demuestran que un 15 a un 25% han presentado un episodio de alteración de la conciencia con una pérdida de la conciencia transitoria y que el 50%, la mitad de ellos aproximadamente, presentan más de un episodio. En un trabajo muy bonito que apareció en Pediatrics en Annals, la incidencia fue de 71 por 100,000 habitantes y lo hicieron con 5 años de diferencia. A los 5 años ya el paciente habían 126, casi se había duplicado la incidencia de estos episodios sincopales sin que se supiese la causa. Pero tener en cuenta que aproximadamente el 3% de las urgencias pediátricas son debidos a episodios de pérdida de la conciencia y que esta incidencia alcanza su punto máximo en la adolescencia, especialmente en las mujeres. Pero no podemos olvidarnos que los niños pequeños también pueden presentar pérdida de la conciencia transitoria. Y es bien interesante que episodios sincopales se han descrito y están bien documentados en niños recién nacidos. Simplemente el cambio de posición los puede llevar a una hipotensión y pueden presentar pérdida de la conciencia, que nosotros la vamos a confundir con frecuencia con crisis epilépticas o de otro estilo. Como todo en medicina, pero la base de un diagnóstico exacto es la historia clínica. Y en los síncopes hay que recolectarla con un inconveniente, que si el niño está solo, él no nos podrá informar qué pasó. Entonces, es importantísimo que cuando a urgencia llegue un niño que ha presentado una pérdida del conocimiento o una alteración de la conciencia, hay que contactar por teléfono, a las personas que estuvieran con él, si es en el colegio, a los profesores, a los compañeros, ¿no? Para que nos den qué pasó, porque él no se va a acordar. Pero con frecuencia los niños muchas veces recuerdan que antes, qué les había pasado. Y antes era en dónde estaba el niño, qué estaba haciendo. ¿Estaba en un espacio cerrado? ¿Estaba en fila? ¿Estaba haciendo mucho sol? Eso nos va a orientar hacia la etiología, que es lo más importante, porque el tratamiento en sí de los eventos va a depender de la etiología, porque ustedes en general, las personas de urgencia y los pediatras en general, recordando que yo también soy pediatra antes de ser neuropediatra, con gran orgullo, manejamos bien el evento agudo en general, pero dependiendo del diagnóstico. Cuando ya tenemos el diagnóstico, sabemos qué hacer. Lo importante es el diagnóstico. Entonces tenemos que recopilar la historia en qué estaba haciendo el niño, cuál era la situación. ¿Había un motivo desencadenante? ¿Vio sangre? ¿Recibió un golpe? ¿Le estaban tomando un examen de sanguíneo? Antes del episodio estaba de pie, estaba acostado, estaba dormido. Si un paciente está acostado, ya es una bandera roja para nosotros tenerlo en cuenta para después. Y lo más importante, ¿cuáles eran los síntomas prodrómicos que presentaba el niño? ¿Sintió algo? ¿Tuvo náuseas, mareo, ganas de vomitar, palidez, sudaba frío? Eso nos está orientando hacia probablemente un síncope vasovagal ortostático. En cambio, un paciente que se desmaya, que pierde la conciencia sin ningún pródromo, nos está orientando a un problema más de tipo estructural
o un problema diferente a un simple síncope vasovagal. Y esa es otra bandera roja, y voy anunciando las banderas rojas para tenerlos en cuenta, porque eso nos va a ayudar a cómo vamos a enfocar el tratamiento, o más que el tratamiento, los exámenes posteriores. Un niño que pierde el conocimiento sin pródromo, hay que pensar en problemas cardíacos, hay que pensar en crisis epiléptica, hay que pensar en accidentes cerebrovasculares, ¿no? Durante el episodio, ¿qué apariencia tiene? Durante el episodio, ¿se puso cianótico o estaba pálido? Importantísimo para reconocer que es generalmente los síncopes psicógenos o pseudocrisis. El paciente no está cianótico, generalmente no está pálido, presentaba movimientos durante el episodio. Si nos dice que sí, siempre hay que preguntar cómo es ese movimiento. Y a mí no me da pena decirles, hacer un poco el payaso. Es un movimiento rítmico, simétrico, cuando en la pseudocrisis muchos pacientes dicen, no, era como pedaleando, asimétrico, inconsciente. Ya nos hace orientar que eso no es un episodio de tipo epiléptico, y nos hace orientar a otra patología, lo que nos va a orientar a qué exámenes vamos a pedir. Eso es una bandera roja para tenerlo en cuenta. Después del episodio, importantísimo, ¿hubo mordedura de lengua? Importantísimo en el sentido de si la tuvo. ¿Cómo qué? Porque en las crisis epilépticas, cuando se muerden la lengua, lo hacen a nivel lateral. Si la tiene en la punta de la lengua, nos hace pensar que esto no es una crisis de tipo epiléptico, que probablemente sea otro tipo, ¿no? Si se lesionó, he tenido niños que han tenido lesiones graves por un síncope, lo cual nos hace descartar que sea de tipo psicógeno. Uno de los niños, me acuerdo, era Boy Scout, estaba haciendo una guardia de honor porque se había muerto una persona y se desmayó. Estaba en el atrio de una iglesia, cayó sobre las escaleras y tuvo una lesión de la columna, ¿no? Torácica por el golpe. Importantísimo la duración. Generalmente los síncopes que no son de tipo estructural habitualmente son de corta duración, los vasovagales, los ortostáticos, ¿no? Pero en lo contrario de los síncopes de tipo epilepsia, que duran mucho más, la presencia o ausencia de alteración de la conciencia después de que le pase el episodio. Hubo un estado posictal, el niño estaba confuso, ya nos está orientando hacia una lesión de tipo estructural o de tipo funcional neurológico. Y si después había alguna debilidad, porque cuando lleguen al servicio de urgencia pueden llegar sin ninguna parecia, pero sí hay que preguntar si podía caminar, hay que ponerlos a caminar, si él fue hasta el carro caminando o si él sintió que no podía mover un brazo. Eso nos está orientando a que sea un episodio de epilepsia o una lesión de tipo isquémica transitoria que no es frecuente en los niños. Y el otro pilar de la historia son los antecedentes, ¿no? Tiene un retardo del desarrollo, sufrió de una hipoxia al nacer, es un niño con un déficit cognitivo, probablemente nos vaya a orientar a que haya presentado una crisis epiléptica, tiene antecedentes cardíacos, ha sido tratado, en la familia existen antecedentes de canalopatías, antecedentes metabólicos, ¿no? Ha existido muertes súbitas, síndromes genéticos, hay consanguinidad para pensar en algo. ¿Qué raza es? La raza morena tiene más susceptibilidad a los accidentes cerebrovasculares, independiente de que no sufra, sin que sufra
las enfermedades de célula falciforme. Entonces tenemos que llenarnos de razones. Primero, con la recopilación antes, durante y después, y con los antecedentes. Ya dijimos que los más frecuentes eran el síncope y las crisis epilépticas. La prevalencia de los síncopes vasovagales es del 15 al 25%, cuando la prevalencia de epilepsia es del 2%. Así que estadísticamente lo primero que vamos a pensar es una etiología sincopal no epiléptica, a pesar de que los síncopes pueden presentar entre el 4 y el 40% episodios convulsivos, pero generalmente estos episodios convulsivos son muy cortos. La mayoría de los estudios muestran que es alrededor de un 10% de los síncopes son convulsivos. Y estas convulsiones son de tipo mioclónicas, de tipo tónicas o de tipo clónicas, pero de muy corta duración. En cambio, las crisis epilépticas son mucho más largas. Los desencadenantes en los síncopes son comunes. ¿Cuáles son? Los que habíamos hablado: estar en espacios cerrados, calor, ver sangre, un golpe. En cambio, las crisis epilépticas, los desencadenantes son poco comunes, excepto en los adolescentes, donde ya conocemos que la principal causa de no control de la crisis epiléptica es la no toma de la droga. Entonces siempre hay que pensar en ese aspecto. En los síncopes el inicio es gradual. Me siento mal, se comienza a poner pálido. En las crisis epilépticas habitualmente el inicio es abrupto. Los pródromos son frecuentes en el síncope, en las crisis epilépticas no, a pesar de las auras, que actualmente pues ya no hablamos de auras, sino que ya son crisis, pero los episodios de déjà vu o jamais vu son rarísimos, así que los pródromos en las crisis epilépticas son raros. El periodo posictal en los síncopes generalmente es muy corto, si los hay. Habitualmente no los hay, se recupera y a los 5 minutos están bien, o si los hay son algunos segundos o minutos. En el periodo posictal sí están confusos, dolor de cabeza, pueden presentar vómito, la mordedura de la lengua. En los síncopes generalmente no lo hay, en las crisis epilépticas sí puede haber, y la relajación de esfínter. Habitualmente en los episodios sincopales no epilépticos generalmente no hay relajación de esfínter, excepto en qué casos: cuando el niño tiene una vejiga llena o una ampolla rectal llena y hace movimientos convulsivos. Si hace una crisis tónica, esa presión puede hacer que haya expulsión de orina o de materia fecal, y no debe ser signo de alarma ni tampoco sea signo de que se trata de crisis epiléptica. En las crisis epilépticas sí puede haber, y con frecuencia hay, relajación. Las crisis psicógenas, que es el tercer campo que se presentan frecuentemente, hay que mirar el contexto. Las crisis psicógenas se presentan dentro de un contexto, ¿cómo decir? Los artistas necesitan audiencia, necesita público. Entonces se presenta casi nunca estando solo. Se presentan en el colegio, ante las personas que quieren impresionar. Tiene momentos específicos, por ejemplo, al llegar al colegio, durante los recreos, en presentaciones, en un entorno que debe estar cargado de emociones, ¿no? Cuando no presentan palidez, no hay cambio en la piel, no hay hipotensión. Con gran frecuencia uno ve que el paciente, y generalmente es la niña, predomina más en las mujeres, está parpadeando, inconsciente, pero parpadeando. Y va uno a abrirle los ojos y hacen una oposición. Y en contra de lo que uno creería, son prolongados, muchos minutos, media hora, inclusive llegan al servicio de urgencia en ese estado. Hay que pensar no solo en la parte de que son emocionales, sino que qué hay detrás de eso. Posiblemente abusos sexuales o de tipo emocional. La síncope por migraña, que a veces no es bien conocido.
las personas con migraña pueden presentar estos episodios, especialmente en la migraña vertebrovacilar, por un espasmo vascular que sigue siendo de tipo anóxico, con una sintomatología un poco atípica, una cefalea intensa, ¿no? Cambios en la visión, ataxia, vómito. Son de mayor duración, pero siempre tienen una hemodinámica estable. Y me quiero referir a otra alteración de conciencia de tipo migraña, que es la migraña tipo estado confusional agudo. Nunca me olvido de un pacientico que llegó a urgencia de la Santa Fe en un estado de confusión, agresividad, y no se sabía qué le había pasado. Lo había encontrado cerca de la cancha de fútbol vagando en ese estado, y le llamaron al psiquiatra y al neuropediatra y se le puso un calmante para poder tomarle un TAT. Se durmió y cuando regresó estaba perfecto hablando y ya nos pudo contar qué le había pasado, que iba por la cancha de fútbol, recibió un balonazo, siguió caminando, se paró, se cayó, se paró y al rato entró en este estado confusional agudo. Así que siempre hay que tener en cuenta en las personas migrañosas que pueden hacer este estado confusional y no tienen tiempo de comentar que antes habían tenido un dolor de cabeza o que habían sufrido un golpe. La mamá pregunta: mi amor, mi vida, ¿qué te pasa? Y el niño o la niña totalmente desorientada mira para un lado, para otro. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Algo olvidado, el síncope febril. Gastaut, el autor del síndrome o el descubridor del síndrome de Lennox-Gastaut, hablaba, tal vez fue el primero que comenzó a hablar del síncope febril, que nos olvidamos. Es desencadenado por la fiebre, o bien por la fiebre en sí, por una elevación de la temperatura o por descenso brusco de la temperatura. Ahí era cuando algunos antitérmicos descienden la temperatura bruscamente y estos niños hacen esta crisis de tipo anóxico, que es consecuencia de la hipervagotonía que induce la fiebre y que los niños son hipervagotónicos y por eso hacen estos episodios. Así que un niño febril que pierde el conocimiento sin movimientos convulsivos hay que tenerlo en cuenta. Y existe una entidad que es muy rara y que está descrita como una rareza, que puede la fiebre desencadenar complejos ventriculares prematuros monomórficos que pueden llevar a un episodio sincopal y que es difícil de detectar, pero se presenta más en personas adultas. A veces pensaría que un espasmo del sollozo, ¿quién no lo diagnostica? Pero no es tan fácil. A mí me ha pasado, por ejemplo, mamá que me llevan al niño porque está aprendiendo a caminar y está en el cuarto vecino, oyeron un golpe sin un grito y lo encontraron en el suelo, hipertónico, cianótico, severamente, como se ponen los niños, y uno pensaría que es una crisis epiléptica, porque el bloqueo respiratorio lleva a un aumento de la presión intratorácica que va a obstaculizar el retorno, la reducción del gasto cardíaco y, por supuesto, una disminución del flujo vascular. Muchas veces me ha tocado retroceder en diagnóstico pensando que era una epilepsia en un niño pequeño y solamente lo echamos atrás cuando el niño comienza a hacer otros episodios delante de la mamá, ya con un motivo desencadenante. Así que no olvidar que los espasmos en niños pequeños pueden hacerlo y que los niños pequeños también pueden presentar los episodios sincopales. Los accidentes cerebrovasculares prolongados pueden ser transitorios, pero quiero referirme porque últimamente hemos visto accidentes cerebrovasculares. La semana pasada, en este momento, hay una niña paciente mía que está con una hemorragia intraparenquimatosa.
Los accidentes cerebrovasculares no son frecuentes, afortunadamente. Tienen una frecuencia parecida a los tumores cerebrales. 2 a 3 por 100.000 habitantes en los menores de 5 años y de 8% por 100.000 habitantes hasta los 14 años. Predomina en los varones en el 60% y puede tener una recurrencia del 10 al 25%, pero eso va a depender de la etiología, la raza, etc. Pueden ser tanto isquémicos, que generalmente son de una instalación progresiva, como los de tipo trombóticos, que son más agudos. Y lo mismo las hemorragias. Las causas más frecuentes de hemorragias son malformaciones, son tumores que sangran, como la sospecha de la niña que tenemos hospitalizada. Pero también hay que tener en cuenta que el 50% de las personas de los niños que hacen un accidente cerebrovascular son sanos, y que en el 50% no se encuentra un factor de riesgo y en el 25% no hay alteraciones, y que la circulación anterior es la que está más comprometida. Bandera roja. ¿Qué son las banderas rojas? Cuando nosotros tenemos que prestar más atención y que ese niño posiblemente va a necesitar un estudio más a profundidad. Los antecedentes. Hay antecedentes de muerte súbita, hay antecedentes de retardo, hay antecedentes de crisis epilépticas, hay antecedentes de enfermedades, hay antecedentes de consanguinidad. La ausencia de pródromos en los niños nos obliga a que toda pérdida de conciencia debe ser estudiada. Que haciendo un ejercicio presenta la pérdida de conocimiento, nos obliga, es una bandera roja, a hacer estudios más profundos. Los motivos desencadenantes nos ayudan también a pensar qué pasó. Si el niño viene de trasnochar, estaba viendo televisión, la larga duración de los episodios es una bandera roja para un estudio más profundo. Y lo mismo si hay cambios post-crisis, cambio en cuanto a que ha quedado episodios, parecias o cambios de otro estilo. ¿Qué estudio se necesita? Como decía, este capítulo es todo un libro, pero quiero decir solo los principales, son los básicos que se toman. La glicemia siempre se ha discutido, y si el niño no tiene antecedentes de problemas de tipo hipoglicémico o hiperglicémico, la verdad que no se encuentra nada. Pero si presenta un síncope vasovagal o ortostático, lo mínimo que debemos tomar es un electrocardiograma, y siempre yo le hago una valoración cardiológica cuando es el primer síncope, para que lo estudien, porque me ha pasado que ha tenido problemas de tipo cardiológico que han pasado desapercibido. Si presenta síncope más movimientos convulsivos, hay que descartar que no sea una crisis epiléptica y hay que tomar un electroencefalograma. Pero aquí sí quiero hacer énfasis en que, por favor, tomemos un electroencefalograma simple. No pidamos de entrada una video, que está de moda pedir videos por 6, 8, 12, 24 horas. No, déjeselo a que nosotros, los neuropediatras, decidamos después si vale la pena tomar o no. Se está abusando un poco de los videos. No, déjenlo a nosotros, porque muchas veces con un simple electroencefalograma es suficiente. Si hay una focalización o la pérdida del conocimiento es de larga duración, o si tiene antecedentes como mi niña que está hospitalizada, en la cual estamos sospechando, ya es una niña grande de 10 añitos, que le estábamos sospechando una neurofibromatosis sin que se haya comprobado, pues hay que hacer estudios como un TAC. Esa niña hace una convulsión, se recupera y está normal, pero se le tomó un TAC por los antecedentes y tiene una hemorragia en la región frontal
que se está estudiando la causa. Todo esto era para decirle que lo más importante es la historia clínica. Si usted tiene una historia clínica y tiene una sospecha de qué puede ser, estamos ahorrando en cantidad de exámenes innecesarios y vamos directamente a la etiología, y con eso ustedes que son pediatras saben cómo manejar esto. Mil gracias a todos.